Poder alabar su santo y bendito nombre, amén. Y se ve bonito, amén, el pueblo del Señor, amén, que juntos nos reunimos a adorar al que vive, amén, ya que por medio de la alabanza, oración, testimonio, amén, nos gozamos nosotros, amén, como la hermana, amén, expresaba. Y es bueno, y si Dios ha hecho algo en su vida, no se quede callado, amén, que para eso fuimos llamados, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor unos minutos, amén. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ya que vamos a meditar, amén, un momento en la palabra del Señor, amén, ya que la palabra es muy importante para nosotros, amén, ya que la palabra es la que a nosotros nos infunde aliento, amén, nos infunde vida en estos tiempos que estamos viviendo, amén. Así que segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Cuando usted lo encuentre puede contestar con un amén. Dios bendiga a los amigos que están con nosotros, amén. Es un grande privilegio para nosotros tenerlos en medio nuestro, amén, ya que ellos se acercan a la casa del Señor. Amén. Algunos vienen quizás y solo voy a ir por acompañar a mi mamá o mi papá, pero es bueno que vengan a escuchar, porque aquí escuchan la palabra del Señor. Amén. Y por oír la palabra del Señor es que viene la fe. Amén. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oramos al Señor. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, por este grato privilegio que tú nos concedes, Dios, de una vez más, Señor, poder predicar tu palabra, Señor, ya que tu palabra es verdad y ella no miente, Señor. Tu palabra, Dios mío, es la que a nosotros nos redarguye, nos exhorta, nos enseña a cómo, Dios, ser hombres que te agraden a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables esta noche por medio de ella, Señor, que tú corrijas aquello, Padre, que no va de acuerdo conforme a tu voluntad, Señor. Permíteme, Padre, poder hablar tu palabra con denuedo esta noche, Señor, ya que entiendo, Señor, de que nada puedo hacer, Dios mío, si tú no estás conmigo, Señor. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Pero no deje de adorar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Porque nosotros, amén, nos gozamos en alabanza y nos gozamos también en la palabra del Señor. Amén. Así que, hermano, darle, voy a pedir que si quiere, me puede irse a sentar. Amén. Ya que no deje que se me vayan a dormir los hermanos, amén. Ya ella hizo su trabajo, amén, lo vamos a dejar un rato que descanse. Porque a veces me ponían a mí que, me decía mi esposa, ponerle música a los niños para que se duerman, y yo me dormía. Entonces no vaya a ser que pase eso, amén. Así que la palabra del Señor, amén, nos habla esta noche, los versos que hemos leído, hermanos, ¿verdad? Esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo, ¿verdad?, fue un hombre incansable en cuanto a la obra del Señor. Fue un hombre, amén, de que corría de aquí para allá, de allá para acá, haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Y él iba a muchos lugares, y no solamente iba y plantaba aquella semilla, sino que él estaba preocupado por lo que había pasado con aquella iglesia. Amén. Y en este caso, me dice que ellos andaban, amén, con aquellos hombres, Timoteo, amén, y en una visión se le apareció un hombre macedonio, o sea, de este lugar, que fuese y que los ayudase a ellos
Y él fue, y no fue fácil para él llegar a aquel lugar, amén, donde había tanta, era una ciudad, ¿verdad?, muy grande. Y habían ahí tantos, ¿verdad?, maestros en cuanto a la sabiduría humana, siendo los griegos, como también grandes sinagogas, ¿verdad? Había una sinagoga judía ahí que gobernaba en ese entonces. Y cuando el apóstol Pablo llega con el evangelio, la cosa no se puso tan fácil para ellos ahí. Hubo un alboroto terrible, amén, pero él fue e hizo la voluntad del Señor. Aleluya. Fue a predicar de aquel Cristo resucitado, amén. Y les predicó a ellos de que era necesario que ese Cristo, amén, tenía que padecer, tenía que sufrir. Así que esta noche, amén, vamos a estar bajo ese tema, amén. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que viene ese día, amén. Así que nosotros mantengámonos ahí con esa promesa. Y me llama la atención, amén, ¿cuándo fue que empieza esto? ¿Y quién es que hace estas promesas? Porque, ¿verdad? Nosotros, cuando alguien hace una promesa, decimos rápidamente, queremos investigar quién lo dijo. Y entonces decimos, a ver si para poder creerle, gracias, hermano, para poder creerle, ¿por qué? Porque nosotros como hombres muchas veces prometemos y no cumplimos. Amén. Pero Dios dice que Él, amén, amén, Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él dice algo y lo va a hacer. Amén. Porque Él no puede mentir. Amén. Porque todo hombre, amén, sí puede mentir. Todo hombre queda mentiroso, pero Dios tiene que ser siempre veraz. Así que, ¿verdad? Cuando aquellos hermanos, amén, Jesús les prometió que Él, ¿verdad?, iba a resucitar y que los iba a visitar, y no creyeron, ¿verdad? Y estaban atribulados, se fueron, pero apareció, amén, Él se les apareció con pruebas indubitables, amén, y los reunió en un lugar y les hizo una promesa, amén, de que le enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí vemos una promesa, yo meditaba ahí, Él les hace la promesa de que vendría. Y ya ellos rápidamente le hacen otra pregunta: Señor, ¿restaurarás aún a Israel en este tiempo? Y dice, no los toca a vosotros saber las razones que el Padre ha puesto en sola potestad. Amén. Y diciéndole esas palabras, amén, Él fue, amén, elevado al cielo en una nube. Dice, y ellos se quedaron mirando cómo Él se fue, y lo miraban y se quedaron viendo, y ellos, ¿verdad?, viendo lo que había pasado. Y pronto se le aparecieron dos varones vestidos de blanco, los cuales dice que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando hacia arriba? Este varón, así como le habéis visto ir, así también vendrá. Y desde ahí, amén, nosotros nos mantenemos en esa esperanza. Esos hermanos se mantuvieron, amén, confiando ahí, porque Dios lo había prometido. Porque nosotros, ¿verdad?, como decimos, a veces prometemos algo y no lo cumplimos. Pero cuando Dios, ¿verdad?, dice algo, nosotros tenemos que creerle firmemente al Señor. Pero a veces Dios promete, y como decía nuestra hermana, creemos de que Dios es nuestro sanador, pero a la hora de que nosotros estamos en la enfermedad, a veces no queremos actuar en fe, no queremos creerle verdaderamente al Señor. Así que nosotros debemos de afirmar nuestra fe y confiar en el Señor, que Él lo hará. Amén. ¿Verdad? Porque yo medito en esto, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, cuando, todos nosotros, la mayoría que estamos acá, estamos casados. Y se acuerdan cuando hicieron preguntas, amén, usted promete amar a su esposa en la salud y en la enfermedad, amén. Promete usted ayudarle, amén, en todos los problemas, amén. Y cuántas cosas que a mí hasta se me olvidaron ya. Y a veces no cumplimos. A veces no cumplimos. Cuando mi esposa salió embarazada y eran dos niños, preocupada, yo tratando de la manera de ayudarle, no te preocupes, uno para cada uno. Uno tú y uno yo. A los 7 días yo no aguantaba, ya decía, me voy a volver loco porque no es fácil. Pero Dios, Él sí cumple. Él sí cumple, hermano. Por eso nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios y creerle fielmente que Él va a hacer las cosas. Y si Dios dice así, es así. Y tenemos que entender de que Dios no tiene dos bocas.
Dios habla y no esperemos andar buscando, no andemos buscando otras cosas más conforme a nosotros nos convenga. No queremos buscar por otro lado que nos pongan las cosas más fáciles, porque Dios ya habló y así va a ser. Y en la iglesia de Tesalónica, pues el apóstol Pablo dice que llegaron a aquel lugar y por tanto relajo que hubo, ellos tuvieron que salir rápidamente de aquel lugar. Y no hubo suficiente espacio. Pablo no pudo estar 3 años ahí para poder enseñarles bien. Ay, no, que hubo una cosa terrible ahí. Tuvieron que salir rápidamente de ese lugar y no hubo tiempo para poder instruir, pero la semilla quedó ahí. Creyeron muchos. Si quiere, acompáñeme, amén, al libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 17. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué preocupación tan grande los que tenían cuando llegaba, amén, el apóstol Pablo, amén, se preocupaban porque llegaban a predicar del Cristo resucitado, y eso es lo que ellos no querían escuchar. Entonces dice ahí de que hubieron algunos hermanos que creyeron en la palabra quedó ahí en ellos. El apóstol Pablo tuvo que salir, ellos creyeron y empezaron a servirle al Señor. Pero ¿qué pasó? Que vino otra persona más, vinieron los maestros falsos y empezaron a decirle las cosas de otra forma. Y ellos empezaron también a poner oído a lo que les decían. Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque que no nos vaya a pasar como le pasó a esa iglesia. Ellos vinieron y empezaron, dice, a ponerle cuidado a lo que ellos les decían. Entonces nosotros, hermanos, debemos de aprender de que en el camino del Señor vendrán personas que aparentarán, ¿verdad?, que tienen una apariencia de piedad, pero en realidad negarán la eficacia de ella. Entonces dice acá el apóstol Pablo, escribe de esta carta preocupado. Me imagino yo que al apóstol Pablo, cuando le llegó esta noticia, ¿verdad?, no fue agradable para él, porque él, siendo, ¿verdad?, una persona de que se esforzaba por hacer, amén, la obra del Señor, por ir y predicarle a las personas, habían personas, amén, de que también se enfocaban en hacer cosas de que no eran agradables. Y también sentía triste al ver de aquellas personas, también, amén, ellos ponían oído a lo que ellos les decían. Entonces él se ve obligado a escribir esta carta a los hermanos de Tesalónica. Y les escribe, amén, que no, les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En ese problema ellos habían caído. ¿Por qué? Porque empezaron a prestarle oído a esas personas. Y mire cómo el enemigo, mientras nadie hace algo bueno, todo está bien. Pero el todo está de que alguien quiera hacer algo para agradar a Dios, ya empiezan los problemas. Empiezan las dificultades. Por eso usted, cuando le llegan los problemas, cuando le llegan las dificultades, no se sienta triste, no se sienta mal. Porque mucha gente, cuando le vienen los problemas, las dificultades, dice: pero si antes qué bien estaba, y ahora que yo quiero servir al Señor, al revés es la cosa, es cuando más problemas me vienen.
es cuando más, ¿verdad?, dificultades hay en mi vida. Es ahí donde debe de empezar a creer en el Señor y saber de que algo está haciendo. Por eso el enemigo no está conforme y quiere, amén, hacerlo cambiar a usted de su mentalidad. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, os ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No hay que dejarnos movernos de nuestro modo de pensar. Debemos de nosotros siempre, amén, tener esa esperanza y esa confianza de que Dios dijo algo y así va a ser. Y así será. Amén. ¿Por qué? Porque muchos burladores hay en este tiempo. Se imaginen que en aquel tiempo hubieron hombres, amén, de que hacían cosas así, cuanto más ahora. Y para el apóstol Pablo y para los ministros de antes ni de ahora no ha sido ni será nada fácil. Amén. Pero nosotros, amén, todos nosotros, tanto como los que predicamos la palabra, como todos ustedes los que están sentados ahí, tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad de lo que oímos, amén, y también de lo que hablamos. Gracias, Dios. Entonces, estos hermanos habían caído en ese problema y ahora tenían grandes dificultades. Ahora muchos de ellos ya no querían trabajar, otros estaban tristes, otros estaban turbados, porque estas personas, amén, dice que incluso había unos que le mandaban cartas, amén, haciéndole saber otras cosas, de que como que Pablo le enviaba. Había otros que hablaban supuestamente por el Espíritu de que Dios decía, cuando Dios ya había dicho las cosas. Un problema similar como le pasó a los hermanos de Galacia también. Amén, por no estar atentos a la palabra del Señor. Por eso cuando se predica la palabra, usted date la mano, que esté cansado, pero usted no se duerma, usted póngase atento a lo que la palabra del Señor dice. Hay que estar atento, obviamente, en estos días, amén, porque el día del Señor vendrá. Pero ellos lo habían entendido de otra manera, porque se les decía, los empezaron a enseñar a los judíos, ellos se dejaron enseñar por los judíos, y ellos todos los sábados iban a esperar al Mesías. Y ahí iba a llegar el día del Señor, el día grande, el día esperado, el día terrible. Y ellos estaban confundidos ya cuando Pablo les había enseñado de otra manera. Pero ellos iban y le creían lo que él decía, no. Y le decía el diablo, eso no va a pasar. Ese que vino, ese no es el Cristo. Por eso Pablo les decía a ellos, Pablo contendía con él, les decía, de este Cristo que yo les predico, era necesario que sufriera. Era necesario, amén, que Él muriera para darnos vida a nosotros y restaurarnos de las cadenas, de las prisiones que el enemigo tenía sobre nosotros. Pero ellos no lo entendían de esta manera, porque ellos querían que el reino de Jesucristo, ¿verdad?, fuera eternal como va a ser, pero no ahorita en este tiempo. Entonces ellos querían, amén, entonces, pero les decían a ellos, no se dejen, amén, de que la venida del Señor, porque ellos decían, la venida del Señor en cualquier sábado puede pasar. Y algunos de ellos ya habían dejado de trabajar. Y cuando alguien se moría, decían, se murió, ya no tiene esperanza. Porque ya, ¿y cómo? Pues ahora ya no va a ver cuando Jesucristo venga. Y él tiene que verlo, ya no va a poder. Entonces él escribe, amén, en la segunda carta, en la primera carta, amén, capítulo 4. Él les dice, amén, del verso 3, si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Amén. Donde él les dice, amén, de que no se sientan tristes como los otros que no tienen esperanza. Que no se preocupen por lo que está pasando, que no se preocupen de ninguna manera, sino que confíen en el Señor. Léalo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sigo? Sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Aleluya!
Entonces, ¿verdad? Ellos estaban turbados, ya estaban preocupados de que todo se había acabado, de que ya no había esperanza. ¿Por qué? Por no poner atención a lo que el apóstol Pablo le enseñó. Entonces, por eso nosotros, y por eso me gusta cuando los apóstoles, miren, andaban con Jesucristo, aunque había unos que no ponían cuidado, pero muchos de ellos sí, porque mientras él enseñaba, y luego cuando se apartaba el Señor, nosotros no entendimos lo que dijimos allá, cuéntanos, dinos, ¿cuándo y cómo serán estas cosas? ¿O qué señales habrá de tu venida y del fin? Nosotros no pudimos entender, explícanos. No, pero nosotros, ¿verdad? Si no entendimos, ese hermano no le entiende nada y cuesta. Entonces empezamos a buscar, ¿verdad? Por otro lado, empezamos a buscar donde no nos conviene a nosotros. Y qué bueno fuera que fuéramos a buscar la palabra. Pero a veces buscamos, buscar hermanos. Yo conozco un hermano que tiene 20 años de servirle al Señor. Este hermano conoce de todo. Y a veces, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Pero es cuando las personas más le sirven al Señor y más camina, más anda caminando en los caminos del Señor, a veces más chuecos se vuelven. Pero qué bueno, ¿verdad? De cuando la persona va y se vuelve y se va a la palabra del Señor. Para ver si la palabra del Señor, ¿verdad? Se está predicando la palabra del Señor. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado en estos tiempos, hermano. Porque esa iglesia fue arrastrada. Imagínense si le roban la esperanza de que ellos tenían, ¿ya para qué? Si nosotros perdemos la esperanza, ¿ya para qué sirve? Ya nosotros, amén, ya no vamos a tener lo mismo. Porque ya nos han quitado eso. Y el enemigo no quiere que nosotros, ¿verdad? Corramos así la carrera que él quiere poner en nuestra mente. Y si usted se dejó dañar su mente, ya se acabó todo. Porque alguien diga, ¿verdad? Lo que un hombre piensa, al final eso es lo que va a hacer. Y si nosotros también nos dejamos quitar esa esperanza de que han puesto en nosotros, si nosotros también nos alejamos y ya perdemos el gozo de la salvación, que es lo más grande que podemos tener. Ya nosotros ya no le hayamos sentido a las cosas, ya todo es un problema, ya todo ya no va a caminar bien, porque ya nuestra mente se dañó, ya las cosas no tienen sentido, empezamos a estar tristes, como pasó con estos hermanos. Entonces el apóstol Pablo les dice que no, le dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ellos fácilmente, amén, se dejaron quitar lo que ya había plantado. Se lo dejaron quitar de una vez. Entonces, eso es lo que pasa. Y a veces, dentro de las iglesias, ¿verdad? Hay personas de que están queriendo confundir a la demás gente. O queriendo escuchar personas de que no están acá, queriendo escuchar y le meten, ¿verdad?, ideas locas a la mente. Y ya la gente, ¿verdad?, empieza a actuar de una manera diferente. Y no están actuando conforme a la palabra. Porque falsos maestros abundan bastante. Abundan muchos falsos maestros. Pero nosotros debemos de escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Que ella es lo que nosotros nos da vida. Amén. La palabra del Señor es lo que nosotros, amén, debemos de estar atentos a ella. Amén. Como lo hacían aquellos hombres. Amén. Pero me gozo cuando veo, ¿verdad?, en la palabra del Señor, cuando aquellos hermanos de la iglesia primitiva, ellos creyeron firmemente a esa promesa. Cuando estos varones le dijeron a ellos creyeron y siguieron caminando, ¿verdad?, conforme al Señor. Y aunque así pasaban tantas cosas, pero ellos se mantenían firmes. Los perseguían, ellos se mantenían. Es necesario que pasen estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo dijo que bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ellos se alegraban y con gozo que se encaminaban, y pues que les tocara la hoguera no les quitaba la esperanza. Y me imagino yo de que cómo se sentían, ¿verdad?, esos hombres, esos reyes, amén, que los llevaban a ellos y los echaban a las fieras. Echaban 15 creyentes y se los devoraban las fieras, pero 20, amén, creían en el Señor por la fe de esas personas, por ese modo de pensar, esa forma de pensar que ellos tenían, una determinación total de servir al Señor. Amén. Una verdad, una fe, amén, totalmente determinada a que pase lo que pase, le vamos a servir al Señor. Y a veces nosotros cantamos, ¿verdad?, como cantamos esto, aunque, ¿verdad?, el mar sea removido, aunque todo, ¿verdad?, nos falte, y a veces con una cosita poca tendemos a echarnos para atrás. Pero es necesario que nosotros sigamos confiando en el Señor, porque ciertamente todos nosotros somos humanos, todos nosotros cometemos errores. A todos nosotros, amén, el enemigo llega muchas veces a tocar, amén, la puerta, pero es ahí donde nosotros debemos de pararnos firmes
en el Señor, a pararnos firmes, porque no es con nuestra propia fuerza, sino que Dios quien nos da la fuerza a nosotros. Esa gente decía, no entiendo, esos reyes decían, no entiendo esta gente, que cómo a ellos no les importa hacer todo eso, no les importa enfrentar, si es posible, sus vidas por esa fe. Pero ellos sabían, amén, en quién habían puesto esperanza. Lo que ellos sentían dentro de su corazón no lo podían encontrar en ningún lado. Esa paz que ellos sentían y esa promesa, amén, ellos no la podían tener en ningún lado ni con dinero. Entonces ellos aprendieron y creyeron en la palabra del Señor. Entonces, pero dejando por un lado la iglesia, amén, de Tesalónica en estos tiempos, nosotros debemos de nosotros, hoy más que nunca, tener mucho cuidado, porque los días, amén, están siendo acortados. Si me dicen que en aquel tiempo decían que el día del Señor estaba cerca, ¿cuánto más ahora? ¿Cuántos años han pasado? Y las cosas se siguen poniendo, amén, difíciles, amén. Las cosas cada vez se ponen más difíciles, amén. Y las luchas, las pruebas, parece que cada día más y más fuerza para todos, tanto como nosotros, como los ministros. Amén, no es fácil, pero todos nosotros sabemos de que el enemigo que está tirando, amén, como decimos nosotros, manotazos de ahogados, porque él sabe de que el día se le acerca a él, que el día se le acerca a él, amén, y él no quiere que esta iglesia vaya lo que él un día quiso, amén, porque por eso lo destronaron, porque él quería estar en otro lugar, amén, el cual, verdad, con la escritura que leíamos, Tesalonicenses dice que así estaremos siempre con el Señor. Por eso nosotros con esas palabras debemos de alentarnos siempre, amén, porque el Señor ha prometido, amén, y Él lo hará, amén. Quiero que miramos 1 Pedro capítulo 1, gloria al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Puede leerlo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Gracias. Sed sobrios, amén. Ceñidos vuestros lomos. Amén. Debemos de nosotros, amén, mantenernos ahí en ese pensamiento. Que nadie, ¿verdad?, nos vaya a mover a nosotros como pasó con esa iglesia. Que nadie nos vaya a mover de ese modo de pensar. Qué bonito es, ¿verdad?, ver personas que pasan los días, pasan los años, pasan las tempestades, pasan los problemas y se mantienen ahí. Aleluya. Se mantienen ahí. Y no es porque ellos, ¿verdad?, sean valientes, no porque Dios es que les da la fuerza. Y han aprendido en momentos difíciles confiar en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en estos días. ¿Cuántos, amén? ¿Cuántos falsos maestros y cuántas cosas, verdad, que se están viendo en estos días? Pero nosotros, amén, aprendamos a escuchar la palabra del Señor. No escuchar, amén, fábulas, sino que nosotros, verdad, meternos esa a la mente de que Dios ha prometido, amén, y Él vendrá. Porque muchos, dijo el apóstol Pablo, tienen por tardanza la venida del Señor, pero Él no retarda sus promesas, según algunos, amén, están pensando, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si todos nosotros nos llenáramos de ese pensamiento de que el día del Señor vendrá y nosotros, ¿verdad?, lo vamos a ver, de que Dios va a venir, nosotros lo vamos a ver, porque muchas veces decimos Dios, ¿verdad?, es fiel, amén, y Él no puede negarse a sí mismo. Pero cuando Él dice que Dios es fiel, porque algunos dicen de que Dios es injusto con nosotros porque no hace conforme a nuestra iniquidad. No, hay un día establecido de que Él establecerá su justicia. Mientras ahora nosotros debemos de comportarnos, porque ese día va a llegar. El día que nosotros le confesáramos, Él también nos confesará. Si nosotros le negáramos, Él también nos negará, porque Dios es fiel. Entonces Él dijo algo y lo va a hacer. Y si nosotros, de que viene, pero si nosotros no estamos bien, nos quedamos. Pero Él va a venir, amén, a buscar una iglesia, amén, que se guarde para el Señor. Una iglesia que se aparte de todo aquello que no le agrada al Señor. Él quiere, la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque todos hemos venido acá, venimos de un mundo hecho pedazos, amén, y aquí encontramos una esperanza. Entramos nosotros acá y ahora tenemos a alguien quien imitar, y no es a ninguno de esta iglesia, sino es ser semejantes a Jesucristo. ¿Para qué? Para un día poder verle a Él tal y como Él es. Por eso nosotros, hermanos, no nos dejemos mover fácilmente de verdad, que nosotros pensemos, amén, la palabra y que no nos dejemos mover de ahí.
que nos pongamos firmes, amén, como soldados, de que no nos van a mover, aunque pase lo que pase, no nos van a mover de verdad, de nuestro modo de pensar. Amén. Qué bueno, digo yo, que hubieran personas de que que es malo, ¿verdad? Pero Dios, qué bueno que así se armaran. Hay gente que son, decimos nosotros, que son caprichudos, de que alguien les dice algo, que así haga las cosas y no los mueven y que no los mueven. Digo yo, qué bueno sería de que así también nosotros fuéramos en el caminar del Señor, que no nos mueven y que digan, este no cambia, de su manera no cambia. No cambiamos porque si Dios no cambia y nosotros imitamos a Él. Amén. Qué bueno, amén, de que así como habemos, ¿verdad? O hay mujeres o hombres, ¿verdad? Que dicen, no, en esta casa me enseñaron así y así mando y aquí mando yo y se acabó y una mujer no me va a mandar a mí. O viceversa, ¿verdad? Que la mujer diga, no, a mí ni mi papá me pudo poner rienda, es como un hombre me va a poner rienda a mí que no es mi papá. ¿Verdad? Pero aquí es así, ¿verdad? Nosotros ser así, ¿verdad? Que nadie me va a mover de este modo de pensar. Porque Dios ha puesto esperanza en mí. Porque todos nosotros debemos de tener en cuenta de dónde Dios nos ha sacado. Y eso es lo más importante. Cuando nosotros olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos metimos en problemas ya. Porque ya empezamos a ver las cosas que todos lo merecemos. Y somos mal agradecidos de que las cosas pasan y tienen que pasar porque así es por naturaleza. Pero ¿verdad? Por cada cosa, amén, de que nosotros obtenemos, debemos de entender y reconocer que es a Dios que le ha placido. Yo le he compartido con unos hermanos de que cuando yo era pequeño, hubo algo que me marcó tanto, que tenía como unos 7 años yo, vi a una orquesta, ¿verdad? De un grupo de alabanza, grande orquesta, y unos tocaban toda clase de instrumentos. Y el más agradecido era uno que tocaba el güiro. Ese hombre hasta lloraba de agradecimiento contando sus testimonios que él aprendió a tocar eso. Y para mí, dice, pero eso es una cosa bastante, para mí era lo más pequeño de entre los instrumentos. Y ese hombre agradecido con el Señor, porque él aprendió a tocar eso y él pasó a testificar ante una gran multitud que aprendió a tocar eso. Y los demás como que pena les dio porque lo que él estaba haciendo. Pero era una persona agradecido con el Señor. Y cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, las cosas tienen sentido. Sabemos que todo lo que pasa es porque a Dios, a Él le ha placido el darnos esas cosas. Si son momentos difíciles, gracias al Señor, porque son momentos difíciles. Pero eso no me va a hacer mover, no va a hacer de que yo me mueva de mi modo de pensar. Miren ese hombre llamado Job, todas las cosas que le pasaron, y él no, seguía íntegro. Eso no me va a mover a mí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues si Dios permite que pasen esto y sigamos para adelante confiando en el Señor. Me quitaron esto, pero no me van a quitar. Hay algo que no me lo pueden quitar. Y cantamos aquel cantito, amén, de que el gozo que tenemos, el mundo no lo pudo dar y por tanto tampoco lo puede quitar. Y vienen momentos difíciles, no, esto no me lo van a quitar. Si nadie me pudo dar esto, ¿y cómo me lo van a quitar? Amén. Aquel hombre, amén, Nabot, le compraron su viña. Mira, te voy a comprar la viña y te voy a una mejor todavía de la que tienes. O si mejor te parece, te voy a dar dinero. El diablo, que mentiroso es, darle algo mejor. ¿Y cómo? Si él no es dueño de nada. Entonces, ¿verdad? Te voy a una viña mejor de la que tienes. Si mejor te parece, te voy a dar. Y dice, guárdeme el Señor, de que yo voy a darte a ti la heredad que mis padres me dieron. De alguna manera. ¿Cómo yo te voy a dar eso? Quizás, ¿verdad? En lo terrenal. Este hombre quizás porque se creía que en esos tiempos, amén, en esos tiempos, ¿verdad? Un niño de 7 años ya andaba con su padre en el campo, amén, como cuidando las ovejas, o sea, de agricultor, a todo lo que hacía. Me imagino ya Nabot viendo cómo su padre, amén, hizo aquella viña, la cercó, la acabó y la mantuvo tan bonita para que ahora este rey venga a querer quitar esto. No, de ninguna manera. Ahora nosotros no tenemos una viña así, pero tenemos algo tan especial, tan precioso, que es la salvación de nuestros almas, que es la heredad que nuestro Dios nos ha dado a nosotros, amén, la cual ninguno de nosotros la merecíamos, pero a Él le plació. Y para que ahora el enemigo venga y nos la quiera quitar así fácilmente, de ninguna manera. Tenemos que armarnos así, como decíamos nosotros, caprichudos en eso, que no nos van a mover de ahí. Aferrados ahí, anclados, que no nos van a mover. Nos vamos a mantener ahí como viento al invisible, como se mantuvo Moisés. Ahí le ofrecían tantas cosas, Señor. Yo no me voy a mover, yo no voy a servir eso, no voy a hacer eso.
por servirle un ratito, amén, o darme el gusto de andar en esos caballos que andan los egipcios y perder yo. No, prefiero mejor sufrir con mis hermanos, amén, porque siento que es mejor sufrir por amor a Cristo, amén. ¿Por qué? Porque Él promete para nosotros de que un día nos tendrá bien a nosotros, amén. Pero aunque en este momento tengamos que sufrir, aunque en este momento tenemos que pasar algunas tribulaciones, pero eso no es nada comparado con la gloria que ha de manifestarse, amén. Si a veces vienen las tempestades a nosotros, vienen vientos, es necesario que peguen esos vientos, amén, para ver qué tan, amén, fuertes estamos, qué tan estamos confiando en el Señor. Vengan tormentas, nuestra roca está edificada, nuestra casa, perdón, está edificada en la roca que es Cristo. Y de ahí nadie, el viento va a pegar, ciertamente va a pegar, pero no nos van a mover de ahí, amén, porque nosotros estamos anclados, amén, en esta palabra del Señor, amén. Quiero que también me lea, amén, en Judas capítulo 1, verso 3, amén. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar. Bendito sea el Señor. Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Gloria al Señor. Una fe, tenemos que combatir ardientemente por esa fe que se nos ha sido dada. Amén. Tenemos que nosotros pelear por lo que nos ha sido dado. No pelear, amén, así con armas, amén, terrenales, porque nuestras armas no son carnales. Pero sí, ¿verdad? Mantenernos ahí cuando alguien llegue a quererle cambiar, ¿verdad? Las cosas. Porque lo que pasa es que los falsos maestros, ahí sigue diciendo Judas, de que estos falsos maestros entran encubiertamente. No van a entrar libremente diciendo, ¿verdad? No, ellos entran, ¿verdad? Ahí. Y nosotros debemos de aprender a detectar a esas personas que se acercan ahí como los grandes siervos del Señor y diciéndole, amén, las cosas, y de repente le dan vuelta a las cosas. Y van cambiando su manera de pensar. Y ahora el hermano ya no piensa de la misma manera, ya se está yendo del otro lado como los demás piensan. Y ya cuando le preguntan, amén, le demandan razón por su fe, y empiezan a echarse para atrás. Dicen, no, es que yo hago esto porque como es que ahí, hombre, ahí lo obligan a uno. Entonces uno, ¿verdad?, tiene que hacerlo. Y entonces, ¿verdad?, y no se para firme. Nosotros, amén, a nadie, ¿verdad?, a nadie se obliga acá, a nadie nos obliga a nosotros acá. Nosotros, ¿verdad?, servimos al Señor. Pero cuando ya la persona, ya le cambiaron, amén, su mentalidad, ya empieza diferente. Ay, es que ahí muchos exigen, ay, es que ahí no sé qué, que esto y lo otro. Que ahí bien lo ponen a hacer esto a uno, que ahí que lo otro. Hermano, y cuando las cosas no son así, las cosas no son así. Sino que, ¿verdad?, aquí cada quien le sirve al Señor, amén. Todos sabemos, amén, cómo queremos servirle al Señor. Pero sí, conforme a la palabra se hacen las cosas. Pero cuando una persona está, amén, está positivo, amén, que él, ¿verdad?, cree en el Señor, está completito conforme a la palabra, le preguntan algo, no. Ahí no se hace lo que nadie dice, sino que la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la autoridad sobre todos y en todos. Y todos debemos de someternos a la palabra, si así un día queremos verle al Señor. Y de vez en cuando nosotros debemos de examinar si andamos caminando en la fe. O ya vamos por otros lados de que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque nadie de los que estamos acá somos perfectos. Nadie se puede subir acá y decir, yo soy perfecto, yo por eso estoy aquí, yo por eso me merezco este lugar. Nadie. Todos fallamos. Todos cometemos errores, con la diferencia es de que nosotros le decimos al Señor, Señor, ayúdame, Señor, si yo me equivoco, dame fuerza para seguir confiando en ti. No permita que el enemigo me haga pedazos, porque el enemigo que tiempos hubiese querido llevarnos entre los dientes ya. Pero es que a Dios le ha placido, amén. Por eso bienaventurado aquel pueblo, aquella nación cuyo ayudador es Jehová Dios de los ejércitos, amén. Y nosotros hemos puesto la confianza en el Señor y pronto nos paramos firmes, no porque tengamos fuerza, sino que Dios también es que nos ayuda a nosotros. Porque a veces en los momentos difíciles nosotros decimos, esta sí no creo que la vaya a aguantar, o no me la esperaba esta. Pero es ahí donde Dios le da la fuerza a usted, le da la capacidad para poder enfrentar esas cosas. Y después podemos decir, bueno, pasé todas esas cosas porque Dios fue mi ayudador. Porque Dios fue quien me dio la fuerza.
para confiar, amén, y pasar todos los momentos difíciles. Así que usted, amado hermano, párese firme, parémonos firmes, confiando en el Señor. Parémonos firmes como buenos soldados, amén, de Jesucristo. Nosotros vemos el ejército secular, son gente que se paran firmes. ¿Verdad? De nosotros, ¿verdad? Está ese ejército que le llaman los caibiles, gente que se para firme. ¿Verdad? Y nosotros somos también considerados como un ejército enorme. Y muchos de acá que fueron hasta caibiles en su país, aquí en la iglesia no quieren hacer nada porque todo les lastima. Y todo, ¿verdad? Es una cosa que ya nada que ver. Entonces nosotros debemos de aprender de que aquí se sufre. Que se sufre. Si el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Ya solo el corte le quedó a algunos ya como soldados, pero ya no se paran como hombres, amén. Debemos de aprender nosotros a pararnos, amén, firmemente, confiando en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, amén, también somos un ejército, amén, que le servimos al Señor. Y Él es quien da la fuerza. Y Él, ¿verdad? Él es el victorioso, amén. Él es el Rey de los reyes y Señor de señores. Y solo, amén, con su venida dice que destruirá a este hombre inicuo, amén. ¿Por qué? Porque de Él es el poder y de Él es la gloria, amén. Y todos nosotros somos dichosos de tener un, amén, comandante como nuestro Señor Jesucristo, el que nos da la fuerza. Me encanta por eso a mí cuando Josué dice que iba a aquel lugar y se presentó y rápidamente vio que un varón apareció y rápidamente corrió y sacó su espada. Identifícate de si eres de nosotros o de tus enemigos. Entonces, yo vengo aquí como príncipe del ejército. Dios se postó y adoró a aquel hombre, amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que pelea nuestra batalla. Amén. Porque hay un enemigo de que nos quiere, amén, estorbar. Pero Dios es el que pelea por nosotros. Usted siéntase dichoso, amén. Siéntase contento, amén. A veces decimos, cuando estemos en diferentes pruebas debemos estar gozosos, pero a veces, ¿verdad? Ya no es lo mismo, amén. Cuando nosotros decimos cómo estar en el momento, pero ahí también vemos nosotros de que Dios es el que nos da la fuerza. Después entendemos, decimos verdaderamente que Dios ha sido mi ayudador. Así que nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza, ya hemos puesto, amén, nuestra mano en el arado y no podemos ver hacia atrás. Nosotros, amén, sabemos de que el día del Señor vendrá, de que viene, pero nosotros debemos de preparar, ¿verdad? Día a día para estar esperando a nuestro Señor Jesucristo, amén, y no dejarnos mover de nuestro modo de pensar. Muchas falsas doctrinas se han metido a las iglesias y como le digo, para los ministros no ha sido fácil. Qué difícil ha sido, ¿verdad? O es, ¿verdad? Para un pastor de que le enseña a la iglesia, le enseña, pues de repente otras cosas andan haciendo. Me imagino yo al apóstol Pablo enseñándole otra cosa y ellos haciendo otra, enseñando la palabra y ellos con otras actitudes. Y eso es una cosa bien difícil, ¿verdad? Como nosotros con nuestros hijos. Nadie le enseña a sus hijos a ser una mala persona, pero ellos son arrastrados, los mueven de su modo de pensar y ya andan haciendo lo que el padre no le enseñó. Y es triste para un padre, ningún padre se alegra por eso. Al contrario, es gente triste, pero si yo no le he enseñado a él, ¿y por qué lo hace? Nosotros también ya tenemos la mente de Cristo. Aleluya, aleluya. Ya nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento que se armó Cristo, amén. Cuando se encaminó a aquella cruz del Calvario, cuando llegó a aquella cruz, cuando se encaminó al Gólgota, con aquella cruz en sus hombros, amén. Con el gozo puesto delante de él, se encaminó, amén. Se armó del pensamiento de que él vino a cumplir un propósito. Por lo tanto, Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y también en la tierra. Amén. Por eso nosotros sintámonos dichosos, amén, de haber sido hallados dignos, amén. Imagínense, después de que nosotros no merecíamos nada, después de que éramos un pueblo, de que andábamos, amén, en tinieblas, luz resplandeció sobre nosotros. Ahora nosotros mantengamos nosotros esa esperanza, mantengamos nosotros ese momento de que Él vendrá y que no nos puedan robar el gozo de nuestra salvación. Mantengamos ahí ese tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos, amén. Si es necesario, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro decía, hermanos, cuando alguien les demande razón por su fe, ustedes con espíritu de mansedumbre respóndanle en lo que ustedes han creído, en la profesión que ustedes han elegido. Pero a veces nosotros dejamos como cosas insignificantes lo que hemos emprendido. Amén, lo que hemos emprendido. Amén, de que es algo, no es algo pasajero, es algo eterno. Amén, por lo tanto nosotros debemos
de estar pendientes por él, porque el enemigo, él no quiere irse solo a ese lugar de condenación. Él quiere arrastrar consigo a un pueblo, amén. Yo me pongo a pensar, digo, qué grande es el amor de Dios para con nosotros, porque dice que amén, Él no vino a rescatar, amén, no vino a socorrer a aquellos ángeles de que se rebelaron, sino a la pobre humanidad, amén, nos vino a rescatar a nosotros, amén. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor, amén. Así que este es mi corto mensaje, amén, y esperando, amén, de que todos, amén, recibamos un poco de la palabra del Señor y aprendamos, amén, a mantenernos firmes a pesar, amén, de todas las pruebas, las dificultades que vienen, pero es necesario que nosotros nos paremos como soldados de Jesucristo, amén, para que el día nos presentemos como un obrero aprobado, que no tenemos de qué avergonzarnos, amén, que somos, porque dice la palabra de que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, amén, y solamente a los violentos lo arrebatan, amén. Y violento no es aquel que anda de pelear por un lado y otro, sino que violento es aquel, aunque viene un problema a su vida, tormenta, sigue haciendo fuerza, sigue haciendo fuerza. El río se le viene encima y sigue braceando para arriba, sigue avanzando. Y todo se le viene en contra, pero él sigue. Esa es una persona violenta en el camino del Señor, amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, amén. Y aprendamos, amén, a pararnos firmes en el camino del Señor, amén. El tiempo con nuestro pastor, amén.